A inicios del 2010, una familia de raíces paisas tenía muchos sueños por alcanzar en cuanto a educación, empleo y otros aspectos. Así que decidieron trasladarse para la ciudad de Bogotá. Ellos veían que dicha ciudad les brindaba muchas oportunidades, al igual que les abriría muchas puertas en diferentes ámbitos. Fue así como la familia llegó a la capital de Colombia, tal como muchas otras personas residentes de otras ciudades del país. Ellos decidieron empezar con un negocio de comidas rápidas, que era el sueño de la familia. Decidieron hacerlo en un punto estratégico de Bogotá. Esta iniciativa trajo consigo grandes beneficios a los miembros de la familia. Además, les generó una estabilidad económica y un posicionamiento social. A medida que pasaba el tiempo, sus ganancias fueron creciendo y así contrataron a más personas que se convirtieron en sus empleados. Cuando menos pensaban, ya contaban con 20 empleados, los cuales vivían de la rentabilidad del negocio y de la posición que habían conseguido gracias al buen servicio prestado y a la calidad de los alimentos. En el año 2019, la pandemia en nuestro país y en el mundo, la familia Álvarez Suárez seguía recibiendo muy buenos ingresos por la cantidad de clientes que acogían diariamente en su negocio. Contaban con una buena clientela y asimismo tenían buenos beneficios para sus empleados, garantizándoles una estabilidad económica, la cual beneficiaba a cada uno de ellos y a sus respectivas familias. Pasaron los días y empezó a subir el índice de contagios por COVID-19. En los distintos departamentos de Colombia y del mundo, Bogotá, la capital de los colombianos, empezó a sufrir distintas situaciones económicas y de pobreza, las cuales afectaban a todas las familias colombianas. Entonces, entre ellas estaba la familia Álvarez Suárez y por supuesto a los empleados que trabajaban con ellos, puesto que empezaron a hacer cierres parciales a nivel nacional por los altos índices de contagio. Esta situación empezó a generar preocupación. Los clientes no llegaban al negocio y mucho menos había cómo pagarles a sus empleados, con los que contaban para poner en marcha su negocio. Buscaron ayuda del gobierno, pero no recibieron algún incentivo al ser de otra ciudad. Pasaron los días y hubo cierre total de muchas empresas, emprendimientos, negocios locales, afectando la economía de los colombianos, entre estos el negocio de la familia Álvarez Suárez, donde tuvieron que proceder a darle finalidad a los contratos de sus 20 empleados. Esto debido a las situaciones económicas y falta de ingresos en el negocio y la imposibilidad de pagar el arriendo del local y por supuesto por temas de cuidado y autocuidado frente a la pandemia que estaba sorprendiendo no solo a nuestro país sino al mundo. Debido a esto, la familia Álvarez Suárez perdió su negocio, sus empleados y empezaron a empeorar las distintas situaciones económicas y sociales, debido a que ya no contaban con dinero suficiente para poder suplir con las necesidades básicas para su sostenimiento, es decir, ni para costear la cuota de su casa en donde habían adquirido gracias a su emprendimiento. Debido a esta situación, tuvieron que arrendar su propia casa para poder recibir un ingreso y pagar la cuota del inmueble. Fue así como tomaron la decisión de trasladarse a su ciudad de origen, Medellín. Allí se encontraba la mayoría de su familia. Económicamente estaban mal. Sin embargo, este no solo fue el problema que acogía a esta humilde familia, sino que también en donde su familia cercana empezó a presentar otros problemas, como por ejemplo el hacinamiento por la cantidad de personas que residían allí. Esta situación provocó contagios de COVID-19 de la mano de falta de ingresos para la sostenibilidad e incluso problemas de salud mental. Si reflexionamos, ¿cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de la desigualdad y la pobreza dada por las circunstancias del COVID-19? Podríamos decir que el caso presentado refleja cómo la pandemia del COVID-19 exacerbó las condiciones de desigualdad y pobreza en Colombia. La familia Álvarez Suárez, que había logrado estabilidad económica y social gracias a su negocio, se vio gravemente afectada por las restricciones impuestas para mitigar los contagios. El cierre de su negocio, la pérdida de empleo de sus trabajadores y la falta de apoyo gubernamental evidencian cómo las medidas sanitarias impactaron de manera desproporcionada a las familias más vulnerables, especialmente aquellas que dependían de pequeños emprendimientos para su sustento.
Además, la situación de la familia muestra cómo la pandemia no solo afectó la economía, sino que también generó problemas sociales, el deterioro de la salud mental y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas. Ahora bien, ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social, política en las familias colombianas? Podemos hablar que en la economía tuvo el desempleo. Muchas familias como la de Álvarez Suárez perdió sus fuentes de ingreso debido al cierre de negocios y empresas. La pérdida de ingresos, la falta de trabajo y la imposibilidad de mantener negocios generaron una crisis económica, endeudamiento. Muchas familias tuvieron que recurrir a préstamos, a medidas extremas. Lo social, la salud mental es el estrés por la pérdida del empleo, la incertidumbre económica y el aislamiento social afectaron no solamente esto, también la desigualdad. Las familias más vulnerables enfrentaron mayores dificultades, evidenciando las brechas sociales y económicas que existen en el país. Podemos decir que las políticas fueron la falta de apoyo gubernamental. Muchas familias no recibieron los incentivos necesarios para enfrentar la crisis, lo que genera descontento y una percepción de abandono por parte del Estado. El impacto en políticas públicas. La pandemia evidenció la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, empleo y protección social en Colombia, así que cómo implementar medidas más exclusivas para mitigar las desigualdades. ¿Qué reflexión surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? Podemos hablar que tuvimos la vulnerabilidad de los pequeños emprendedores. La pandemia evidenció cómo los pequeños negocios, que son una fuente importante de empleo y sustento para muchas familias, son altamente vulnerables ante las crisis económicas y sanitarias. El impacto de la desigualdad estructural. La crisis sanitaria puso de manifiesto las profundas desigualdades sociales y económicas en Colombia, efectos de salud mental y bienestar social. La pandemia no solo afectó la economía, sino también la salud mental y las relaciones sociales. La pérdida de empleo y la incertidumbre generó estrés y problemas familiares. En conclusión, el caso de la familia Álvarez Suárez es un reflejo de los desafíos que enfrentaron muchas familias colombianas durante la pandemia y nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más equitativa, solidaria y resiliente frente a futuras crisis. Gracias.